sensación. Trump ha jugado una carta que pondrá a Putin contra las cuerdas. La Casa Blanca ya no habla con Moscú. Vaya giro inesperado. Armenia ha golpeado al Kremlin por la espalda. Rumbo a la destrucción de la dictadura. Bielorrusia se ha sumado. Lukashenko ha dejado fuera de combate a su amigo. Minsk ahora sin Moscú. Inesperado. El lejano oriente ha comenzado a navegar por libre. Ahora sin el ancla que representa la Federación Rusa. Todo se le escapa de las manos a Putin. Crimea es la siguiente. De todo esto hablaremos en nuestro programa Punto Infernal. Por fin, Estados Unidos vuelve a estar del lado de Ucrania. El hielo se ha roto. Sorpresa, Budapest sin Putin. Trump canceló la reunión y estalló de ira. Las sanciones volaron de inmediato hacia el Kremlin. Washington está al límite. Incluso se contempla la autorización para atacar en el interior de Rusia. El dictador del Kremlin ha jugado demasiado. Trump ya no tolera el engaño. La Casa Blanca aviva el caldero y al parecer está preparando un lugar en él para el dictador. De una manera tan peculiar, una forma de cortar definitivamente a Moscú el aire. De esto trata el siguiente reportaje. La cancelación de la reunión en Budapest, la autorización para ataques con misiles británicos y franceses de largo alcance en territorio ruso y sanciones contra las dos mayores compañías petroleras del país surtidor de gasolina. Donald Trump finalmente recuperó la cordura y decidió aplastar a Putin. ¿Qué está pasando realmente en la Casa Blanca? Siempre sentí que Putin quería todo, no solo una parte. Creo que ahora está listo para las negociaciones. No queremos que lo consiga. Tan pronto como el gabinete de Navalny dio luz verde, también se activó el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EEUU. Allí apoyaron 3 iniciativas legislativas dirigidas contra Rusia, que inició la guerra en Ucrania. Entre otras cosas, esto incluye el reconocimiento de la Federación Rusa como Estado patrocinador del terrorismo y el uso de activos congelados. Sin embargo, en ese mismo Senado reconocen que por ahora es imposible votar por estos proyectos de ley debido a la paralización del gobierno. A pesar de esto, literalmente en un solo día al otro lado del océano parece que le dieron la espalda a Putin. Pero, según afirman los analistas, todavía es demasiado pronto para otorgarle la medalla de héroe a Trump. Donald, como antes, no busca la victoria de Ucrania, sino simplemente que todo termine lo más rápido posible en la línea que existe ahora. Para poder colgarse la insignia de gran pacificador y trasladar todos los problemas futuros a manos de los europeos. Y Trump sigue actuando dentro de su propia lógica. Entonces, Ucrania quiere la paz. Así lo ha dicho. ¿Nos detenemos en la línea de demarcación? Todo sí. Es decir, Ucrania está dispuesta a tomar el camino más simple y rápido hacia la paz. Rusia no quiere. Entonces, según la lógica de Trump, hay que presionar a Rusia, lo que de hecho sucedió en forma de esas mismas sanciones. Al mismo tiempo, nuevamente siguiendo la lógica de Trump, si mañana los rusos dicen que está bien, estamos listos para negociar un alto el fuego. Ellos irán a esas negociaciones y estarán dispuestos a levantar algunas sanciones u ofrecer otros alivios. Él espera que, a través de las sanciones, logre hacer entrar en razón a Putin. Es decir, dice, está bien, estamos perdiendo, busquemos formas de salir de esta situación. Trump, que piensa como empresario, aseguran los analistas, no tuvo en cuenta lo principal, la lógica de Putin. Al dictador no le importa el empobrecimiento de millones de rusos ni la estancación de la economía. Él tiene sus propias prioridades y no piensa cambiarlas ni bajo presión ni por incentivos. Él vive de la guerra, ¿no entiende? Su futuro es la economía rusa, los precios del petróleo. Todo eso no le preocupa en absoluto. Para el frente habrá dinero, para el ejército habrá dinero, para el reclutamiento de soldados habrá dinero. Y también se encontrarán esos mismos soldados, porque ya los han encontrado durante 3 años, 4 años y seguirán encontrándolos. Él solo piensa en eso y probablemente le parece que todo va perfectamente. Y lo que pase después cuando ya no haya gasolina o falte cualquier otra cosa. Para los tanques encontrarán gasolina y todos los demás tendrán que ir a pie. Esa en realidad es toda su lógica. A él no le da pena a nadie, no solo a los ucranianos, tampoco le importan los rusos. ¿Por qué en realidad se puede? ¿Por qué imaginarlo? Hasta ahora, solo el desquiciado Dmitry Medvedev ha reaccionado al giro demostrativo al otro lado del océano, a quien en general no vale la pena responder, aseguran los analistas. En cambio, ni una palabra de los funcionarios oficiales. Y lo más increíble, en Moscú harán como si todo estuviera yendo según lo planeado. Evidentemente, por ahora no tienen ninguna respuesta. Medvedev actúa como el policía malo y le falta el respeto a Trump. Pero, como ya hemos visto este año, Putin y Trump no se faltan el respeto mutuamente. Se muestran deferentes, solo se provocan el uno al otro de esa manera. Por eso no creo que Putin haga declaraciones radicales ni que insulte a Trump diciendo que ahora somos enemigos. Bueno, dirán que
por así decirlo, se dejó llevar, que hablarán y llegarán a un acuerdo. No creo que nos espere una escena en la que salga, llore y diga que todo ha terminado, que renuncia al poder, que ha perdido la guerra, que hay nuevas sanciones. Me han aplastado. ¿Podrá Vladimir Putin echar todo atrás? ¿Y caerá Trump en promesas vacías y tácticas para ganar tiempo? Para los analistas es evidente que, a diferencia del contacto en Anchorage, el presidente de EU entendió más rápido que la tan ansiada charla no se producirá. Pero al parecer el péndulo ya ha comenzado a oscilar. India y China, según informan los medios, se verán obligados a renunciar al oro negro ruso. Un giro sensacional. El colapso de los sueños imperiales ya ha comenzado. Un golpe que el Kremlin no había previsto. Armenia ondea la bandera blanca de la amistad y se libera de las garras de la influencia moscovita. Un giro de 180 grados. Ereván rompe antiguos acuerdos, quema puentes y anuncia un nuevo rumbo hacia Europa. El Cáucaso arde, es difícil de creer. Putin está furioso, los aliados huyen uno tras otro. ¿Qué fue la gota que colmó el vaso para Armenia y por qué esta ruptura puede marcar el principio del fin para todo el mundo postsoviético? De esto hablaremos en un momento. El gobierno de Armenia seguirá el rumbo europeo, a pesar de que algunas fuerzas políticas insisten en mantener lazos más estrechos con Rusia. Así lo declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Armenia, Ararat Mirzoyan, en una entrevista para Deutsche Welle. Ha pasado ya de verdad bastante tiempo. Entre Azerbaiyán y Armenia, creo que las cosas van en la dirección correcta, en el rumbo adecuado. Y aquí hay negociaciones muy serias, y ya para principios de este año se había alcanzado un acuerdo fundamental sobre los principales puntos del acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia. Además, Mirzoyan habló sobre las negociaciones con Azerbaiyán y el inicio de la delimitación general de la frontera entre Armenia y Azerbaiyán. La declaración, incluida la que fue parafada, se parafó un documento de paz entre Azerbaiyán y Armenia. Por primera vez en 35 años, desde Azerbaiyán se llevó grano kazajo a Armenia. Sobre la buena tendencia hacia la paz también habló el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev. El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, aseguró que Armenia está técnicamente lista para garantizar hoy mismo el tránsito de camiones, a través de su territorio, desde Turquía hacia Azerbaiyán y en sentido inverso. Y literalmente ayer, el principal dirigente de Azerbaiyán declaró que Azerbaiyán abre a través de su territorio oportunidades de tránsito para Armenia. Y luego nos familiarizamos con la declaración de la parte armenia. El principal dirigente de Armenia declaró que el territorio de Armenia también está abierto para el tránsito de mercancías desde diferentes países hacia el territorio de Azerbaiyán. Sobre Rusia, el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Armenia habla como el principal socio en economía y comercio. Pero al mismo tiempo el político señala que hubo muchas cuestiones en las que Armenia y Rusia lograron llegar a un acuerdo. Pero en muchos otros temas, los países aún no han encontrado un consenso. La democracia es nuestra elección. Estamos profundizando las relaciones con la UE y con Estados Unidos, es decir, con nuestros socios estratégicos. La cooperación con otros países es nuestra elección soberana, nuestra decisión. Así que, o los socios normales se respetan mutuamente y respetan las decisiones de cada uno, o esa asociación necesita ser renovada. Según Ararat Mirzoyan, sin esperar la presentación de una solicitud oficial ni la respuesta de la Unión Europea, Armenia ya ha comenzado a trabajar con ella, profundizando significativamente las relaciones bilaterales. Además, se están llevando a cabo negociaciones sobre varios nuevos documentos. Se ha completado el trabajo en un nuevo programa de asociación. Se firmará en los próximos 3 meses. Bielorrusia ha vuelto a sorprender al mundo. Cambiaron drásticamente de rumbo y fue como si pisaran el freno. Para Lukashenko, Putin ya no es un hermano. Ahora hay una fría distancia entre ellos. Parece que Occidente ha acorralado bien a Minsk. Y aquí hay un giro inesperado. Bielorrusia empezó a hablar de paz, busca el diálogo con Kiev y de repente comenzó a elogiar a Estados Unidos. Minsk juega un juego peligroso, mostrando los dientes. Entonces, al ritmo de quién baila realmente Lukashenko,
y descubriremos si este doble juego será fatal para él. Lukashenko intenta por todos los medios sentarse en 2 sillas. Vladimir Alexandrovich necesita calmarse. Hay una buena oferta sobre la mesa. Durante mucho tiempo fue considerado uno de los aliados más leales de Putin. De repente empezó a mostrar apertura a contactos. Con Estados Unidos. Los periodistas escriben que está buscando una salida al aislamiento en el que lo metió Putin. Así que intensificó los contactos con la Unión Europea. Washington, a pesar de la Unión Europea, inició la cooperación con Bielorrusia, enviando este año varias delegaciones a Minsk. Se estaban negociando con los estadounidenses. Minsk aprovechaba la ventana de oportunidades abierta. Lukashenko intentaba con gusto recuperar al menos algo de la confianza de los estadounidenses. El viejo camarada de Putin se puso a elogiar a Trump. Trump se merecía ese premio Nobel, debían habérselo dado. Trump hizo mucho por el mundo. En septiembre, mantuvo una conversación telefónica con Donald Trump e incluso lo llamó un líder respetado. Por supuesto, el astuto y no bielorruso dictador espera lograr al menos un levantamiento parcial de las sanciones occidentales. La única excepción es con el presidente de Irán, que las sanciones, este es un tiempo de oportunidades. Para nosotros es muy importante no perder este tiempo. Lukashenko entiende que Irán y África no son aliados y que el dinero de Putin se está acabando. Lukashenko ha dado la señal de que está dispuesto a hablar con Volodymyr Zelensky. Nuestra posición es que es necesario reunirse e incluso en esta situación más complicada encontrar un consenso. Este trabajo también se está llevando a cabo. Por supuesto, aquí depende de muchos factores. En la diplomacia bielorrusa, especialmente en el ámbito internacional, los diplomáticos bielorrusos en las últimas semanas han mantenido varias reuniones con representantes europeos. En Bruselas, esto se interpretó como un intento de Lukashenko de salir de las sanciones y volver al comercio internacional. Vamos. Intentemos crear una producción global como le gusta al señor Trump, una gran producción. Él lo llama así. Los periodistas escriben que fue precisamente Yuri Ambrasevich, designado como embajador de Bielorrusia en el Vaticano, quien de hecho coordina los contactos de Minsk con Europa Occidental. Él transmitió a los diplomáticos europeos el mensaje de que Bielorrusia busca romper el aislamiento político y supuestamente está dispuesta a desempeñar el papel de mediadora entre Rusia y Ucrania. Por eso, para nosotros, una Ucrania soberana e independiente es una gran cuestión principal. Debe ser pacífica, no crear ningún problema ni amenaza para nadie y desarrollarse como un Estado independiente. Estamos a favor de esto, estamos a favor de la paz y en este sentido estamos dispuestos a trabajar. A Bielorrusia como aliada cercana de Rusia en la cuestión de la resolución de la crisis ucraniana, así como en la construcción de una arquitectura de seguridad regional, se le asigna, como ya he dicho, un papel determinado. Los estadounidenses nos han notado en este proceso. Europa reacciona con cautela ante las maniobras de Lukashenko, el bielorruso, sabiendo que al bigotudo le gusta jugar a la doble jugada. Hay que actuar con decisión, porque le guste a quien le guste, Rusia está avanzando en el frente. Lo afirmo con certeza, ya que lo observo todos los días, de hecho, y esto puede llevar a pérdidas para Ucrania como Estado. Los diplomáticos europeos reconocen que Minsk intenta mostrar independencia de Moscú, pero la mayoría considera que Lukashenko no tiene una independencia real. Recientemente las autoridades bielorrusas volvieron a arrestar a varios opositores y al mismo tiempo realizó ejercicios militares conjuntos con Rusia. No intentamos conquistar a nadie porque no podríamos conquistar, lo entendemos perfectamente. A nuestro alrededor hay un estado fuerte pero un daño desagradable. Siempre estamos listos para infligirlo si alguien pisa nuestra tierra. Para mostrarlo, supuestamente invitaron a personal militar estadounidense al evento de 2025.
Al informar a Estados Unidos sobre sus intenciones pacíficas, Lukashenko está haciendo el juego a Putin. Por ejemplo, proponer construir una central nuclear en el este de Bielorrusia para suministrar electricidad a los territorios ucranianos ocupados temporalmente por el Kremlin. Si se toma una decisión, pondremos en marcha inmediatamente una nueva unidad de energía o una nueva central. Los lugares a colocar, si surge tal necesidad, serán en el oeste de Rusia y en la región liberada. Este es el gobierno. No hay ninguna cuestión de financiación. Lukashenko es como un jugador experimentado. Coquetea con Occidente sin soltar la mano del Kremlin que lo alimenta. Usted dijo que los estadounidenses le pidieron que transmitiera un mensaje a Moscú. ¿Esta vez hay algo así? Pues yo... Mañana le transmitiré todos los mensajes y la comunicación. Tales maniobras de Minsk, tratando de complacer a ambos bandos, suelen terminar con una de las sillas rompiéndose. El lejano oriente se desliza fuera del control del Kremlin. Moscú está ocupada con la guerra, mientras China y Corea del Norte llenan el vacío silenciosa y seguramente. Pekín invierte miles de millones y Pyongyang traslada masivamente a su gente. La región se está convirtiendo en una zona de influencia ajena ante nuestros propios ojos. Para Putin, ¿es esto una derrota o un plan frío del dictador? Todos los detalles en el reportaje. A continuación. Rusia está perdiendo el lejano oriente. No oficialmente, pero sí de hecho. El lejano oriente, sin ninguna exageración, se ha convertido en un factor clave para fortalecer la posición de Rusia en el mundo, nuestro buque insignia en la nueva realidad económica global. Mientras el Kremlin está ocupado con la guerra, la región es repartida silenciosamente por los vecinos China y Corea del Norte. Yo lo llamaría una toma sigilosa, una migración silenciosa. Aunque el control sobre el lejano oriente aún permanece en manos de Moscú, allí hay cada vez más chinos y juegan un papel cada vez mayor en la economía. Pero como se suele decir, hoy juegan un papel importante en la economía y mañana jugarán un papel importante en la política. Más de 1 billón de rublos en inversiones provenientes de China. Suena como ayuda, pero todo esto gira en torno al comercio, no al desarrollo de la región. Por eso en China es necesario, a un precio más bajo, utilizar los recursos rusos. Y en consecuencia tendrán esa posibilidad. Y por eso creo que esta dependencia económica de estas regiones respecto a China seguirá creciendo cada vez más. Además, los chinos ya hace tiempo que no son huéspedes en Rusia. El lejano oriente simplemente no es necesario, hay que entregarlo a los chinos. Quieren entregarlo tanto que lo harán también. Los chinos realmente pueden entrar y ya está, y aquí ya nadie se va a resistir. No habrá nadie para resistirse ni con qué. Según diversas estimaciones, hasta 2 millones de chinos viven desde Vladivostok hasta los Urales. Esto se llama poblar estos territorios con chinos, y además de diferentes maneras. Esto incluye tanto a los migrantes como a los matrimonios mixtos de los cuales nacen niños. Y en consecuencia, cada vez más y más, estas regiones se están volviendo dependientes de China. Ahora hablemos de Corea del Norte. Solo en el último año, más de 15.000 norcoreanos han llegado oficialmente al lejano oriente y de manera no oficial hasta 50.000. Y eso no es el límite. Ya se han solicitado 153.000 nuevos contratos laborales. Hoy en día, Rusia carece de mano de obra propia porque mucha gente murió en la guerra. Y según Moscú cedió la región para uso temporal. ¿Pero por qué? A veces, después de enfrentar muchas situaciones complicadas, dudas y momentos difíciles, llegamos a la conclusión de que, a pesar de todo lo que hemos vivido y de los obstáculos que hemos superado, es necesario seguir adelante. Es importante reconocer que, aunque el camino no siempre sea fácil y surjan muchas preguntas, al final, tomar ciertas decisiones se vuelve imprescindible para nuestro bienestar y para poder avanzar en la vida. Y cuanto más tiempo hace la vista gorda el Kremlin, más importante se vuelve la cuestión. ¿Quién gobierna realmente el lejano oriente? De hecho, hoy, por supuesto,
Rusia es un vasallo de China, a quien China utiliza principalmente para ejercer presión adicional sobre Europa. Entendemos que por supuesto no hay una confrontación global. No es entre Rusia y la OTAN, sino entre China y Estados Unidos, China y Europa. ¿Qué sigue? ¿Puede el lejano Oriente volver a estar bajo el control real de Moscú? ¿O por el contrario, la influencia de China y Corea del Norte solo... ¿Podremos esperar que este crecimiento continúe en el futuro, considerando las tendencias actuales y los factores que podrían influir en su desarrollo? ¿O basta con ese, digamos, control total económico de hoy que mañana se convertirá en un control total político? Parece que mientras Putin se concentra en apoderarse de territorios ajenos, poco a poco está perdiendo los suyos. Y lo irónico es que estas tierras no las están tomando los enemigos, sino los propios aliados del Kremlin. Crimea está en el horizonte, una tormenta de venganza del ejército ucraniano. Los nuestros actúan con precisión y sin piedad. Las explosiones suenan una tras otra. Arden los depósitos de petróleo, explotan los almacenes, los aeródromos, todo según la lista. El puente de Crimea está en la mira. Muy pronto, un enjambre de drones destruirá la pomposidad, la grandeza del Kremlin, y eso no es todo. La oscuridad ha cubierto la península. No hay luz, la gasolina ha desaparecido, las autoridades locales están en histeria. Los militares rusos, en medio del caos, atacan a los suyos. ¿Es este el principio del fin del imperio en Crimea? La respuesta en el reportaje ahora mismo. Tras una travesía dura, larga y agotadora, Crimea y Sebastopol finalmente regresan a su puerto natal. Y ese puerto es Ucrania. Crimea está siendo aislada de la Federación Rusa y el colapso del puente de Crimea es solo cuestión de tiempo, según afirman medios occidentales. En la península ya hay una crisis total de combustible. Algunas zonas se han quedado sin electricidad. La defensa antiaérea no es suficiente ni siquiera para los objetivos más importantes, y las unidades que quedan en medio del caos ya están derribando sus propios aviones. Constatamos que como base militar, Crimea se está volviendo cada vez más y más incómoda para Rusia. Bueno, porque no hay agua. Sí, los últimos días han marcado nuevas realidades de vida en la península. La clave de esto fue una serie de ataques en la zona de Khvardinsk, donde, tras impactos precisos, se incendió la mayor base petrolera de la región. Según los lugareños, la base en llamas en Khvardinsk se podía ver desde las afueras de Simferópol. El resplandor era visible a muchos kilómetros. En Khvardinsk hubo un impacto no solo en la base petrolera, sino también en el aeródromo militar y además en la guarnición rusa que se encuentra allí. Según la información en la red, se informa que en el territorio de la guarnición también fue alcanzado un depósito de municiones. Además, la base petrolera cerca de Feodosia también detuvo parcialmente su funcionamiento. Esto es consecuencia de varios ataques. Solo este mes se destruyeron por completo 11 tanques de combustible, como lo demuestran las imágenes satelitales. La historia de la base petrolera de Feodosia es muy importante. ¿Por qué? Porque no se quemó sola, sino que se quemó con el combustible adentro, que estaba almacenado en esos depósitos. Y eso va a ser muy difícil de reponer. No está claro qué había allí, si diésel o gasolina. Pero si había gasolina, que es lo más probable, al menos en parte, eso significa que las pérdidas son considerables. Durante esta semana, en la Crimea ocupada habrá mucho más que la semana anterior. Así que estamos a la espera. Al mismo tiempo, cada uno de estos impactos se caracteriza porque es prácticamente imposible apagar el incendio, según los expertos. El combustible que arde se derrama por toda la base y provoca que los depósitos vecinos también se incendien. Y sí, el incendio puede continuar durante días. Los depósitos de Feodosia adornan prácticamente toda la parte oriental de Crimea. Dicen que las llamas se pueden ver incluso a 30 y en algunos lugares a 50 kilómetros de distancia. Dicen que todo se está quemando hasta el final. La base debe ser cerrada. Esta es una recomendación para las autoridades de ocupación de Crimea, que también confirmaron que no habrá gasolina. Tampoco habrá diésel, añade la administración local.
Así es, desde principios de semana también ha desaparecido el gasóleo en Crimea, informan los activistas locales. En esta situación, las promesas del jefe de ocupación de Crimea, Sergei Aksionov, de estabilizar la situación con el suministro de combustible simplemente no se han cumplido, añadió el propagandista Z. Oleksandr Seriev. Al mismo tiempo, las autoridades intentan desesperadamente ocultar la verdadera situación de lo que está ocurriendo en Crimea. Así, solo durante el pasado fin de semana, los empleados del Ministerio del Interior levantaron al menos 4 actas administrativas contra residentes de la península por publicaciones en redes sociales. Las personas en particular expresaban su indignación por la falta de combustible. Cabe destacar que los propios rusos en parte ayudan a las Fuerzas Armadas de Ucrania a identificar objetivos en Crimea. Los expertos han analizado que ahora se pueden encontrar simplemente abriendo tarjetas de pago, de débito o de crédito. La Internet es una red mundial que conecta millones de computadoras y dispositivos, permitiendo que las personas compartan información, se comuniquen y accedan a recursos en línea desde cualquier parte del mundo. Instalaciones militares en Yandex Maps, por supuesto. Otra medida que ha contribuido a los ataques regulares en Crimea ha sido el trabajo de las fuerzas de defensa contra los objetivos de defensa antiaérea rusos en la península. Así, recientemente, la Dirección Principal de Inteligencia logró atacar el sistema de radar más moderno de los ocupantes. Se trata del complejo Valdai, desarrollado para detectar drones de pequeño tamaño. El Servicio de Seguridad de Ucrania sigue reduciendo sistemáticamente la capacidad militar, logística y económica del enemigo. Hacer algo, tanto en la Crimea ocupada como en otros territorios ocupados e incluso en el propio territorio de Rusia. Pero Crimea sufre más que nadie porque destruyeron deliberadamente el sistema de defensa antiaérea en Crimea, reduciendo su capacidad de defenderse. Y ahora trabajamos como desde dentro. Por cierto, para que los ocupantes en Crimea no piensen en absoluto que todo volverá a la normalidad junto con las bases de combustible y el equipo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania, no lo hemos olvidado. Tampoco nos hemos olvidado del equipo que suministra electricidad a las bases rusas. En varias regiones de la península, los defensores ucranianos organizaron apagones. Durante la noche, varias subestaciones eléctricas en Crimea quedaron fuera de servicio. En particular, la subestación eléctrica principal de Dzhankoy o Dzhankongi, como la llamábamos allí en Crimea. Por eso ahora se están implementando horarios de cortes de luz, incluso para Putin, aquí mismo. Ya muestran de manera muy concreta, una vez más, que si continúa atacando la infraestructura energética de Ucrania, los ocupantes de Crimea se quedarán sin luz ni combustible. Bueno, la guinda del pastel. Durante uno de los últimos ataques, los soldados rusos se pusieron tan nerviosos que empezaron a disparar por todas partes. Como resultado, la Federación Rusa perdió un avión de combate valorado en unos $50 millones. De noche, ataque con drones ucranianos. Las fuerzas rusas derribaron su propio avión Su-30 SM. Esto ocurrió en la zona del aeródromo de Gvardisk. Al mismo tiempo, no se prevén aspectos positivos para los ocupantes en cuanto a la defensa antiaérea. Los analistas señalan que últimamente han aumentado los ataques también en territorio ruso, por lo que se tomó la decisión de trasladar parcialmente la defensa antiaérea desde Crimea. De vuelta. Con ustedes estuvo yo, Darina Hutzkawo. Aún más noticias impactantes en nuestra próxima emisión. Y mientras tanto, no olviden suscribirse y dejar sus likes. ¡Nos vemos!